El modernismo es un movimiento literario que surgió en Hispanoamérica a finales del siglo XIX y se extendió hasta la segunda década del siglo XX. Esto como respuesta a una necesidad creciente de imponer nuevos patrones estéticos en el ámbito de la poesía. Los rasgos esenciales del modernismo están definidos por nuevas estructuras literarias y por el distanciamiento con lo tradicional. Sus principales características son las siguientes. Número 1. Ruptura con las corrientes existentes. El modernismo rompe con los parámetros impuestos por el realismo y otras corrientes del pasado. A su vez, se nutre del posromanticismo y el simbolismo francés, que exaltan la nueva búsqueda de una musicalidad en la poesía. Número 2. Evasión de la realidad. En el modernismo, los autores se consideran libres de interpretar las nociones de tiempo y espacio, rechazando los convencionalismos propios de las corrientes imperantes. 3. Exploración de lo exótico. En el modernismo se redescubre la riqueza de la cultura india, asiática e hispanoamericana, con una admiración explícita hacia las civilizaciones milenarias. Esta característica también se expresa en el uso de la mitología de dichas culturas. 4. Carácter intimista. Los autores o creadores expresan sus sentimientos más profundos a través de sus obras. En la literatura, se permite hablar de múltiples temas como trasfondo humano. Número 5. Oposición a lo vulgar. Para el modernismo, lo burgués es sinónimo de mal gusto. Entonces, para desmarcarse, hace gala de una riqueza en el léxico caracterizada por el uso de latinismos, galicismos y helenismos. 6. Uso del verso libre. En la poesía, el modernismo dejó atrás las rimas y métricas clásicas e impulsó el verso libre. 7. Ruptura de reglas. El modernismo y la ruptura con las reglas y lo considerado tradicional, tanto en las cuestiones religiosas y políticas como sociales, fue de gran polémica durante esa época. El objetivo de la literatura modernista fue desprenderse de los modelos españoles, esto a través del uso de palabras antes vedadas, galicismos, arcaísmos y latinismos, sin perder el empleo correcto de la gramática y las diversas figuras retóricas. Algunos de los autores que resultaron una fuente de inspiración para el modernismo fueron Edgar Allan Poe, Paul Verlaine, Walt Whitman y Théophile Gautier. El modernismo profesa un potente desacuerdo con la cultura burguesa imperante en la época, lo cual hace del movimiento un digno heredero del posromanticismo del siglo XIX, similar a las corrientes artísticas del Art Nouveau de Francia y Bélgica, Modern Style de Inglaterra, Secession de Austria, Jugendstil de Alemania, Liberty de Estados Unidos y Floreal de Italia. Según algunos teóricos, el modernismo no fue solo un movimiento literario, sino también un reflejo artístico de una vertiente mucho mayor, una crisis espiritual de Occidente que inició con el siglo XX y duró hasta la Primera Guerra Mundial. Dicha crisis consistiría en el deseo de la creación de orden en un mundo inarmónico e inestable, y coincide con la implantación definitiva del capitalismo como modelo económico y social, tal como la decadencia de las monarquías y los grandes imperios, la mayoría de los cuales se disolvería durante el siglo XX. Los principales representantes del modernismo pertenecen a una corriente artística y literaria que buscó transformar a la literatura mediante la innovación y la crítica a las anteriores estructuras de la época victoriana. Su top 10 es el siguiente. En primer lugar tenemos a Rubén Darío, conocido principalmente por traer al mundo las obras de gran fama tituladas Azul y Prosas profanas. Seguido de José Martí, quien impulsó la literatura modernista de tipo nacionalista y político.
En tercer lugar, tenemos a Pablo Neruda, uno de los poetas latinoamericanos más leídos a nivel mundial. En cuarto lugar, hemos colocado a Ernesto Noboa y Caamaño, quien escribió la famosa obra Romanza de las Horas. En quinto lugar, colocamos a Rómulo Gallegos, quien ejerció la política y destacó por esas novelas y ensayos. Ernest Hemingway es el siguiente, quien usó temas base como amor, guerra y naturaleza. Le continúa Katherine Anne Porter, reconocida como principal autora del modernismo por tratar temas oscuros como la maldad, traición y muerte. En octavo lugar tenemos a William Faulkner, reconocido por su experimentalismo lingüístico y narrativo. En noveno lugar está William Carlos Williams, conocido por escribir Paterson, una serie de poemas épicos que refleja la sociedad estadounidense en la época. Y por último lugar, pero no menos importante, tenemos a Joseph Conrad, considerado uno de los exponentes modernistas más interesantes debido al estilo de sus obras. Ya que anteriormente hemos estudiado algunos movimientos literarios, tales como el romanticismo, el realismo y el modernismo, hemos hecho una comparación entre estos. En primer lugar, tenemos al romanticismo. El romanticismo fue el movimiento literario que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XIX. Este se caracterizó principalmente por ser idealista, ya que se desconectaba de la realidad e iba de la mano de la fantasía, pues aquí predominaba la imaginación y los sentimientos del autor, ambientándose más que nada en épocas y lugares remotos. El romanticismo fue también subjetivo, ya que estaba muy cargado de recursos retóricos que lo hacían más original y sorprendente, atrapando y emocionando al lector. Este se explicaba desde la perspectiva del yo, o sea, en primera persona, y los géneros que más se abarcaban eran la poesía y el teatro. A diferencia del romanticismo, el realismo se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XIX. Este fue como su nombre lo indica, realista, o sea, que abordó temas de la realidad, obtenidos de la observación y documentación de la vida misma. El realismo fue muy objetivo, es decir, sencillo, preciso y coloquial. Este se centraba en el mundo exterior y daba uso a la tercera persona, dando uso a un narrador. Aquí, el lector no sentía emoción, como en el romanticismo, pero sí obtenía aprendizajes ya que el autor plasmaba asuntos en la vida diaria, con una intención didáctica y crítica. En este movimiento, el género que dio paso fue la novela. El modernismo, por otra parte, surge a finales del siglo XIX, en América, a diferencia del romanticismo y realismo que surgen en Europa. El modernismo aborda el rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual el escritor puede huir en el tiempo o en el espacio. También usa la melancolía y el narcisismo, predominando el negativismo sobre la vida y el amor, e incluso también aborda algunos temas similares al romanticismo, ya que este fue la inspiración al modernismo en algunos casos. Este se ambientó más que nada en lugares exóticos y lejanos. Su perspectiva fue subjetiva y también muy original. En este movimiento, los autores usaron tanto la primera persona como la tercera persona. En el modernismo, el autor logra conectarse con el lector, pues crea una semántica muy emocional en cada una de sus obras, ya que abarcaba muchísimo la poesía y un poco del cuento también. El gato negro, por Edgar Allan Poe. La historia nos cuenta la vida de un joven matrimonio que lleva una vida hogareña y apacible junto a su gato. Todo esto se ve cambiado ya que el joven empieza a dejarse arrastrar por la bebida. El alcohol lo vuelve irascible y en uno de sus excesos de furia acaba con la vida del animal. Un segundo gato aparece en escena. La situación familiar solamente empeora
y los acontecimientos se precipitan hasta culminar en un horrendo desenlace. El encaje roto, una obra de Emilia Pardo Bazán. Esta historia nos habla sobre Micaela y Bernardo, una joven pareja que justo antes de contraer matrimonio se ve opacada por la negación. La historia empieza un día cuando Bernardo decide regalarle un alenzón a su amada, aquel que era muy importante para él y toda su familia, pues era algo de gran valor sentimental, ya que había sido pasado de generación en generación. En la ceremonia de matrimonio, cuando el obispo le pregunta a Micaela si acepta en su vida a Bernardo, y ella responde con un no rotundamente, el obispo, asustado y confundido, decide volver a preguntar. La misma fue su reacción, pues solamente obtuvo otra respuesta negativa. La boda termina y cada quien se va por su camino. Nunca se supo el porqué de la respuesta de Micaela. Y es hasta 3 años después, cuando ya casi nadie se acordaba de aquel suceso, que estando en un balneario, decide confesar aquel secreto de su rechazo a Bernardo, comentando que se encontraba muy enamorada de él y sobre todo muy feliz. Dijo que nunca habló porque para algunas personas iba a parecer ridícula aquella razón por la que decidió no dar un sí. Ella cuenta que el día de la boda, cuando ella caminaba directo a la puerta del salón, el encaje se enganchó en un fierro de la puerta. Este se rompió y quedó destruido. En ese momento, vio la cara llena de furia de Bernardo. Fue entonces, en ese momento, que ella supo que Bernardo no era la persona indicada para estar con ella, y fue el momento en que decidió dar un no. El caso de la señorita Amelia, una obra de Rubén Darío. El cuento nos habla sobre aquella vez en que el Dr. Z ve una luz muy brillante, y en ese momento decide decir una frase banal: ojalá se detuviera el tiempo. Fue después de un poco que el doctor decide platicar sobre su pasado, en donde 2 años antes había entrado a trabajar en la casa de una familia muy unida. Ellos tenían 3 hijas, Luz, Josefina y Amelia. Pero con el tiempo, el doctor decidió irse, pues se había enamorado de Amelia, quien apenas tenía 12 años. El tiempo pasó, fue entonces que 20 años después decide regresar a buscarla. Se encuentra con la sorpresa de que sus hermanas estaban ya casadas. Sin embargo, Amelia seguía siendo una niña. Esto había sido causado por el deseo que pidió el Dr. Z, pues el tiempo en ella se detuvo.